Hola bikepackers, aquí estamos otra vez. Hoy en este vídeo lo que quiero enseñaros es el hornillo multicombustible que llevo para este viaje. Y también, ya que estamos, compararlo un poco con lo que son los hornillos de gas, los que normalmente conocemos. Así que ahí va el vídeo. Vamos con las diferencias. Aquí tenemos la botella Primus y aquí otra botella Primus. Esta de aquí es para multicombustible y esta de aquí es la de gas. Problemas, pues para nosotros que estamos viajando para largo, que es un viaje de largas distancias, el gas lo que pasa es que no lo encuentras en todos los lados. No hay bombonas de gas en todos los países. Además es más caro, una bombona de estas suele costar como 8 euros, 7 hasta 10 euros. Y llenar con gasolina esta botella, ¿qué te puede costar? De 1 euro a 2 euros. Así que la diferencia es bastante grande. En cuanto al tiempo de uso de esta bombona de gas y esta de gasolina, dicen que dura más la gasolina, pero tampoco lo tengo yo muy estudiado. Creo que a nosotros nos dura una botella de esta, que es de 1 litro, lo que pasa que la tienes que llenar un poquito menos, que se quedará como a 750, 800 mililitros. Creo que nos dura unas 2 semanas. Y esta de aquí, yo creo, claro, no está calculado del todo, pero yo creo que nos dura un poquito menos de 2 semanas. Cocinando siempre por la noche y algunos días al mediodía. Y luego también por la mañana el cafecito para el desayuno. ¿Qué tiene de bueno el gas? Que es rápido. Tú sacas el quemador, lo enroscas, abres la palometilla y está listo. El problema de los hornillos de multicombustible es que tienes que tener paciencia. Y me refiero con paciencia a que para montarlo necesitas como entre unos 5 y 10 minutos para poder ponerte a cocinar. Otra ventaja, que no sé si es una ventaja, es que aquí dentro, en mis ollas, llevo el quemador multicombustible. De las ollas es un tema aparte que hablaremos en otro vídeo. Aquí yo la sartén, que la uso de tapa. Y luego, como veis aquí dentro, que normalmente llevo algunas cositas también, cabe perfectamente. Esta es la olla pequeña, aquí está la grande. La olla pequeña es de 1 litro y como veis ocupa muy poco. La llevo metida en... es una manga de sudadera cortada, que al principio era lo único que tenía y hasta ahora ha funcionado perfectamente. Este es el quemador, es el hornillo multicombustible Optimus Nova. Como veis es bastante compacto. Aquí lo veis, aquí igual se ve mejor. Lo que tiene este hornillo que se diferencia a todos los demás es que directamente este latiguillo es la palometilla de control de llama y de abrir el paso de la gasolina, con lo que prescindimos de esa palometilla que iría aquí, que suele ser bastante grande, a veces se gira, entonces va directamente aquí. Este es el latiguillo por donde se conecta a la botella y desenroscando y enroscando el propio latiguillo, así abrimos y cerramos el paso de la gasolina. Es algo que me gusta mucho de este hornillo. Aun siendo compacto, tenemos la otra vertiente, que es el de gas, que claro, si comparamos espacios, pues este de aquí es el quemador de estos nuevos que hay ahora, que son súper pequeños. Este es el quemador para la bombona de gas, que como ya he dicho, que es muy rápido de poner. Lo enroscamos, abrimos y listo. Con este no, ahora lo veremos. Lo bueno también creo que tienen los hornillos de multicombustible, por cómo están hechos, es que como son tan bajitos,
y tienen estas patas de aquí, son muy estables. En cualquier superficie que lo pongas, incluso si hay piedras, esto lo mueves un poquito y siempre se estabiliza muy bien. En cambio, estas de aquí, para eso necesitas unas patas, pues comprar aparte para las bombonas. Claro, tampoco, no sé si encajan en todas las bombonas, pero con todo, esto de aquí me parece más estable, el hornillo de combustible, de multicombustible. ¿Por qué? Por la altura, claro. No es lo mismo cocinar aquí abajo que cocinar aquí arriba. Además, de estos que son pequeñitos, lo que son las tres patas estas, los tres soportes, suelen ser muy cortos. Entonces, muchísimo mejor el hornillo de multicombustible. Dejamos esto fuera y ya nos metemos con el hornillo Optimus Nova Plus. Por un lado tenemos la bombona, por otro lado tenemos el quemador. Ahí diréis, si este es Optimus, ¿por qué es Primus la botella? Pues porque vi que las botellas Primus son compatibles perfectamente para la marca Optimus. Entonces la marca Optimus utiliza una botella, el color que tiene esa botella es de este verde, que es súper cantoso, y vi que Primus tenía este verde rollo militar, que la verdad que está mucho más guapo y es mucho menos cantoso. A ver, para los que tengan dudas sobre los combustibles que se pueden utilizar en este tipo de hornillos, lo primero, que es el que creo que usamos todo el mundo, es la gasolina sin plomo para coches, que podemos coger en cualquier tipo de gasolinera. Eso es lo bueno, que es que se acaba el gas, no tienes que ir a un sitio específico donde vendan bombonas de gas, porque en cualquier gasolinera encuentras gasolina para tu hornillo. El segundo, el petróleo. A ver, ¿dónde encuentras petróleo? No lo sé. Miraremos más adelante en este viaje. Pero lo que tiene de malo el petróleo es que lo deja todo muy sucio, muy pringoso. Luego está la gasolina de aviones. Y por último, lo que los fabricantes de estas marcas recomiendan es que uses gasolinas, combustibles que son para estos hornillos, no los genéricos de coche o aviones. Te dicen que es mejor porque deteriora mucho menos el hornillo. Pero si el punto fuerte es el poder usar combustibles como gasolina, petróleo, etcétera, pues no vamos a ir a buscar botellas de estas marcas para usarlo, porque si no estaríamos mejor con el hornillo de gas normal. Ahora vamos con la parte de cómo funciona. Tenemos la botella. Yo a lo que me refería con lo de paciencia es que supuestamente la bomba de aquí, vamos a abrirla con cuidado porque si tiene un poco de presión suele salir un poco de gasolina. Esta es la bomba por donde pasa la gasolina. Entonces, supuestamente esto lo tienes que llevar siempre dentro para que no le entre polvo, etcétera. Lo tienes que llevar en la funda. Lo tienes que llevar en la funda que te da Optimus. ¿Qué pasa? Que si lo metes en la funda, además de que esto siempre está con gasolina, tienes que limpiarlo, esto es lo que huele mucho. Por eso muchos dicen, el hornillo de gasolina huele muchísimo. Este es el problema, que si nosotros cada vez sacamos esto, cada vez que lo utilizamos lo sacamos, y aunque lo limpiemos un poco, lo metemos aquí, esto lo metemos en una alforja, esto de aquí lo metemos en algún lado, esto de aquí es lo que huele. Entonces, yo lo que he hecho es prescindir de esto, lo uso para otra cosa, y la llevo siempre puesta aquí. ¿Y cómo hago para que nunca entre polvo, etcétera? Pues lo que hago es, tengo otra funda, lo que pasa que no la he encontrado, no sé dónde la he metido. Yo lo llevo en un bolsillo exterior de la alforja delantera. Entonces lo que hago es, tengo una funda que llega hasta abajo con un cordón aquí, es como una stem bag, pero al revés. Y entonces preto y aquí ya no entra nada de polvo. Y entonces lo meto. Así que
Por lo que os hablaba de la paciencia de tener que meter y sacar la bomba, pues yo siempre la llevo puesta. Bien cerrada, pero puesta. ¿Cuántas veces hay que bombear las botellas para empezar a utilizarlas con el hornillo? Creo que hay que bombear 15 veces, ¿vale? Si la botella está llena o un poco más de medio llena. Si está medio llena o menos, tienen que ser 20 veces o más, incluso 30. Procedemos al modo de uso. Con las dos válvulas cerradas, ya conectado, bombeamos, como os he dicho, 15 veces, ¿vale? Si la bombona está bastante llena, si está medio llena, 20 o más. Entonces, abrimos primero esta palometilla, siempre teniendo en cuenta que la botella está en la posición on. Aquí pone on y en el otro lado off. Entonces, esta posición es la correcta para el funcionamiento del combustible. Entonces, con esta ya abierta al máximo, abrimos ya la siguiente. Al abrir esta válvula, lo que pasará es que empezará a correr el combustible por aquí y se empezará a llenar esta pletina que tenemos aquí arriba. Entonces, tenemos que esperar unos segundos a que se empape de combustible lo que lleva aquí abajo, que es como una especie de algodón, que lógicamente no es algodón, es como una esponja que lo que hace es empaparse de combustible, y cuando ya prendamos empieza a salir la llama y tenemos que esperar. Así que vamos a ello. Esperamos un poquito y cerramos otra vez. Entonces ya tranquilamente le encendemos con el fuego y hay que esperar a que la llama se baje. Y empezamos a abrir poco a poco, hasta que la llama se unifique y se vuelva color azul. Vamos jugando con la válvula. Vamos llenando la olla de 1 litro de agua. Si vemos que hay un poco de aire, como es en este caso, subimos un poquito más y podemos utilizar esto para cortar el viento, que también nos sale con el quemador Optimus Nova. Parece que se ha ido el viento, así que podemos quitarlo. Hemos hervido el agua en unos 7-8 minutos, con un fuego medio bajo. Si el fuego lo hubiéramos puesto al máximo, yo creo que en 5 minutos el agua estaría hirviendo. Con tapa. Sin tapa se escapa más el calor y entonces tardaría bastante más. Cuando acabamos de utilizarlo tenemos que tener mucho cuidado porque esto de aquí quema. Entonces tenemos que dejarlo reposar y cuando acabemos de comer o de cenar, entonces ya procedemos a plegarlo y a meterlo en donde nosotros queramos meterlo. Por ejemplo, yo, como ya os he comentado, en la olla de 1 litro. Este es mi hornillo multicombustible de la marca Optimus, el Nova Plus, con la botella Primus. Estoy muy contento con él. Sé que hay otros modelos como de la marca MSR o de la marca Primus que funcionan también muy bien porque se los he visto a otros cicloviajeros.
pero este es el mío y os he contado todo lo que sé sobre él. Si os ha gustado, esperar al siguiente video tutorial. Nos vemos, Bikepackers. Chao.